Ana Varela Tafur, poeta peruana loretana, nació en Iquitos en 1963. Estudió Ingeniería, Química y Letras en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En 2010 inició sus estudios de maestría en Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de California, en Davis, donde obtuvo su doctorado. Su objeto de estudio es la literatura y la cultura de la Amazonía. Pertenece al grupo cultural Urkututu de Iquitos. Fue becaria del programa Ashberg para artistas de la UNESCO en Mishkenot, Sha'ananim, Jerusalén, en 1996 y de la Agencia Española de Cooperación Internacional Madrid en 1998. Fue directora de la revista cultural Varadero, directora de la sección cultural Bubinsana de la revista Proceso y colaboradora del semanario Canatari de Iquitos. Trabajó como docente en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la Universidad de San Diego y en California State University, Hayward. Ha publicado los siguientes libros de poesía: El sol despedazado, en coautoría con Percy Vilches, 1991, Lo que no veo en visiones, 1992, libro con el que obtuvo el primer premio en la Quinta Bienal de Poesía, Premio Copé. Voces desde la orilla, 2000, Dama en el escenario, 2001, y Estancias de Emilia Tangoa, 2022, Premio Nacional de Literatura en Poesía 2023 en Perú. Sus poemas han sido incluidos en antologías, estudios de crítica y colecciones impresas y digitales en Perú y traducidos y publicados en revistas literarias en Estados Unidos. Actualmente reside en California. Escuchemos la lectura de poemas de Ana Varela Tafur. Bueno, un saludo a todas y todes, todas las personas que están en este momento sintonizando este programa. Agradezco a Raúl Castañeda y a Tania Ramos por esta gentil invitación del seminario Federico de Onís, y también un agradecimiento muy especial a la Universidad de Puerto Rico por hacer posible que mi voz llegue a más personas en todo el continente y fuera del continente. Yo voy a leer un poema que está incluido en mi libro Estancias de Emilia Tangoa, que ha sido el libro que ha recibido la mención más importante de mi país. Con este libro he ganado el Premio Nacional de Literatura en el género de poesía. Y de este libro, Estancias de Emilia Tangoa, voy a leer el poema Amazonas. Amazonas. Dicen que devora hombres, personajes y naves, que es una idea fluvial, un tema de novela, una fábula donde lo sagrado se expande, porque más allá de las islas del mar Egeo, sus cronistas narraron extensas crónicas apuradas que nombraban a cierta estirpe de mujeres de cuyos senos mutilados y caderas voraces iba a nacer una nación, una estirpe. Dijeron incluso que llegarían en canoas para herir a los soldados de un reino en crisis. Para mí es el río cotidiano a 3 cuadras de mi casa, que pasa sin detenerse y no puedo beber. De este mismo libro voy a leer el poema que he dedicado a mi abuela Ana Lozano, que tiene una historia súper fascinante para mí. La historia de mi abuela se relaciona mucho con mi poesía también. Ella, cuando era muy joven, ella había nacido en la zona cauchera del Putumayo, y en ese tiempo, en este territorio, se cometieron muchos abusos, era un espacio de terror, de tortura, y mi abuela era muy joven, y
y no quería pasar todas las penurias que su familia había pasado, entonces ella decidió a esa edad huir de una correría, ¿no? Que en ese tiempo era la casa de los indígenas para que puedan en estas correrías tener personas para trabajar para los caucheros, ¿no? Entonces, muchas niñas eran violadas, eran violentadas, había mucha mutilación, eran forzadas a trabajar para los caucheros. Entonces, mi abuelita, muy joven, escapó y llegó a Iquitos y la historia de ella es fascinante, ¿no? Porque hasta ahora me parece un hecho que marcó fundamentalmente a la familia, pero también es parte de la historia de la Amazonía, ¿no? El periodo del caucho fue el periodo duro más histórico que ha sufrido la Amazonía en el Perú y también en Brasil y en Colombia, ¿no? Este poema está dedicado a ella y se llama Con la soga se cuentan historias. La fronda espesa es tu origen, tu refugio y permanencia. Ayahuasca, soga de los muertos, traes los espíritus de las plantas, la sanación del cuerpo y sus pesadillas. En mis ojos, tus colores brillan y tienen rostro. Ayahuasca, soga que guarda la certeza de mi nombre. Y de ti, abuela Ana, huitota en el Putumayo, huyendo de las correrías caucheras, esquivando el azote en tu espalda. Tus 15 años era un instante, un tránsito de alucinaciones y exilios. Ayahuasca, soga de los muertos. Tus colores hacen brillar la sucesión de mi relato, porque la historia que aquí se cuenta fue contada por ti en la plaza del pueblo. Tu memoria recordó una vez más. Fue el recuento de tu huida y tú lo contaste con la soga. Del mismo libro, voy a leer el poema. A ti, Emilia Tangoa. Emilia Tangoa fue un seudónimo que yo usé para participar en el premio COPE en el año 1991. Y este mismo seudónimo lo usé para que nombrara este libro, porque esta voz poética me persiguió por tantos años, ¿no? Entonces decidí que el título del libro lleve el nombre de Emilia Tangoa, de esta voz poética que circula en todo el libro. Es una de las tantas voces que hay aquí en este libro de poesía. A ti, Emilia Tangoa. A ti, Emilia Tangoa, que conoces ríos que llevan pasajeros a ninguna parte. De ti son los barcos destartalados con nombres de abandono. A ti que buscas palabras para designar grillos disecados y hablas con plantas que remedian los dolores del día. A ti, en tu recorrido fluvial, sobre rutas que se avecinan, hacia varaderos que se borraron con las lluvias. A ti que respiras aires intactos con mamíferos sobrevivientes y visitas a parientes desaparecidos en ciudades bajo el agua. A ti que escuchas el croar de las ranas en tormentas próximas y vives en territorios de amadas voces que persisten. A ti, Emilia Tangoa, te hablo en fragmentos de relatos icarados con tabaco, en alucinados días que esperan noticias de algún Perú. A ti, en una estancia, con la mirada de los peces que brillan, tan solamente con el sol y los pescadores que se estremecen. A ti, que has visto sumergirse los manatíes en su escape. A ti que anuncias las redes que capturan arapaimayigas en las cochas aisladas. A ti te hablo con bramidos de venados en combate, en metáforas vibrantes que descifran pasos contra la muerte. A ti que subes escaleras improvisadas en puertos y ciudades y escuchas ventas al por mayor y menor en los mercados. A ti te hablo entre silbidos de bufeos rosados o desde la copa de los tallos donde cuelgan las orquídeas. A ti te digo en la vastedad de la floresta que no es avatar, ni el dorado, ni paraíso, ni infierno, ni espacio vacío,
ni tierra prometida. A ti te evoco desde la belleza diversa, Emilia Tangoa. A ti que escuchas y vigilas a los mamíferos que se extinguen. A ti te nombro, Emilia Tangoa, como un sol ardiendo sobre un planeta de árboles vivos. Ahora voy a leer dos poemas del libro Lo que no veo en visiones, que ya es un libro que tiene más de 30 años, es un libro que me ha dado muchas satisfacciones y lo sigo leyendo con mucho cariño. Algunos de los poemas que están aquí han sido antologados en libros en el Perú, en antologías. Y uno de los poemas al que le tengo mucho cariño es este que voy a leer, se llama Timareo. Timareo es un pueblo que está en las orillas del río Amazonas y visité este pueblo muchas veces y conversé con muchas personas allí que me contaban historias, porque en mi poesía realmente hay mucho de oralidad. Yo desde que era muy niña viajé mucho, pero fue en los años 90, en pleno momento de violencia en el Perú, que tuve una oportunidad de hacer un viaje larguísimo de 2 años por muchas cuencas de la Amazonía, pero sobre todo el Amazonas y el Marañón fueron las cuencas donde yo más visité, y otra cuenca también, la cuenca del Guayaga. Y en este pueblo Timareo había escuchado algunas historias y luego, claro, me dio el tema de este poema, ¿no? Un tema que tiene que ver con la historia también de la Amazonía. Y dice así, Timareo. En Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. Mi abuelo se enciende en el candor de su nacimiento y nombra una cronología envuelta en los castigos. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. Qué lejos los días, qué distantes las huidas. Los parientes navegaron un mar de posibilidades, lejos de las fatigas solariegas, pero no conocemos las letras y sus destinos, y nos reconocemos en la llegada de un tiempo de domingos dichosos. Es lejos la ciudad, y desde el puerto llamo a todos los hijos, soldados que no regresan, muchachas arrastradas a cines y bares de mala muerte. La historia no registra nuestros éxodos, los últimos viajes aventados desde ríos intranquilos. El otro poema que voy a leer de este libro se llama Encuentro. Desde entonces las aguas. ¿De dónde llegan extrañas voces que nos atormentan? ¿De dónde nos llaman para seguir caminos maliciosos? Aún huimos perseguidos por aires desconocidos y naufragamos suplicando en ríos falsificados. Mientras las calles nos traen noticias de desaparecidos, una quebrada llamada Poza del Amor nos aguarda en los pedregales de Chucuyacu. Desde entonces las aguas esconden nuestros sueños, pero escuchamos hablar de guerra en lugares cercanos. Dueños de un tiempo memorable y herido, descansamos afiebrados por el sol, mientras las sierpes se alistan en sus madrigueras. Ya el siglo fenece en campos dolientes, y la tarde que limpia el día es una mirada acechante detrás del monte. Voy a leer un poema de mi libro Voces desde la orilla, que fue publicado en el año 2000. Y el poema consta de dos partes, desimagen, imagen. Es el mismo poema, pero usé un recurso para poder tener una imagen y una desimagen usando las mismas palabras, pero digamos, empezando del principio y el siguiente empieza del final. Dice así, imagen, desimagen.
Para cruzar ríos de espanto, para escuchar cauces y gritos de las sierpes, los caminos viajan por huellas y honduras, que las profundidades del azote bajo el árbol escondieron en registros y en sacos de guatopa para llevar la carga, o arrojaron atrocidades y sueños envueltos en bolsas de jeve, para atravesar el mismo río y volver a volver, porque detrás de las canoas nadaban peces volando, los hijos de tus hijos, nuestros hijos, mareados, calentados en las cobijas compradas donde el chino, y el puerto se volvía nuevamente el lugar de todos los mundos, el rumor último de las noticias silenciadas. Érase una vez un universo conocido por los migrantes. Érase una vez unas muchachas que restregaban las ropas y los ropajes de la madrugada y los bares sumergidos en las ascuas del mejor postor, la música que danza y rueda hasta pertenecer a los desvalidos, los locos, putrefactos, asediados, infantes, rodando lustrines, cajitas, sin juguetes, y los descalzados pies corrían por las aguas fangosas. Vendíamos maletines, lavábamos desperdicios, barríamos honorablemente nuestras casas. Entonces, inundación es palabra, próxima, fábula líquida, envuelta en balsas de topas, que no soplaban vientos, sino audacias, mientras recreamos plumas y sombreros y hojas de bijao, y desvivimos detrás de los biombos o los techos de irapay o de plástico. La mañana es nuestra, con sus paisajes de aves moribundas, abandonados o henchidos de luz, bajando por las canoas. Cruzamos desvíos que el agua nos deja. Así los días nos esperan, abrazando tushpas, lamparines, invenciones de rutas desde un grito de la orilla extrema. Ahora, imagen. Invenciones de rutas desde un grito de la orilla extrema. Así los días nos esperan abrazando tushpas, lamparines. Cruzamos desvíos que el agua nos deja, abandonados o henchidos de luz, bajando por las canoas. La mañana es nuestra, con sus paisajes de aves moribundas, y desvivimos detrás de los biombos o los techos de irapay o de plástico, mientras recreamos plumas y sombreros y hojas de bijao, que no soplaban vientos sino audacias. Es palabra próxima, fábula líquida, envuelta en balsas de topas. Barríamos honorablemente nuestras casas. Entonces, inundación, vendíamos maletines, lavábamos desperdicios, sin juguetes, y los descalzados pies corrían por las aguas fangosas. Putrefactos, asediados infantes, rodando lustrines, cajitas, y rueda hasta pertenecer a los desvalidos, los locos, en las ascuas del mejor postor, la música que danza, y los ropajes de la madrugada y los bares sumergidos. Érase una vez unas muchachas que restregaban las ropas. Érase una vez un universo conocido por los migrantes, el rumor último de las noticias silenciadas, y el puerto se volvía nuevamente el lugar de todos los mundos, mareados, calentados, en las cobijas compradas donde el chino. Los hijos de tus hijos, nuestros hijos, porque detrás de las canoas nadaban peces volando, para atravesar el mismo río y volver a volver, o arrojaron atrocidades y sueños envueltos en bolsas de jeve, escondieron en registros y en sacos de guatopa para llevar la carga. Que las profundidades del azote bajo el árbol, los caminos viajan por huellas y honduras, para escuchar cauces y gritos de las sierpes, para cruzar ríos de espanto. Y para terminar esta sesión,
Voy a volver al libro Estancias de Emilia Tangoa y voy a leer dos poemas de una serie de 5 poemas que escribí sobre la ciudad donde nací, que se llama Iquitos, una ciudad que está en el nororiente del Perú, y fue la ciudad donde se desarrolló un comercio, del caucho, y fue el centro comercial más importante en el oriente del Perú. Y bueno, no voy a contar mucho la historia de esta ciudad, yo creo que el poema va a decir de alguna forma esto. Poema 4, Iquitos. Desembarco en tu puerto, camino por tu malecón. Regreso para ver si encuentro una arquitectura de ti misma. El Amazonas se aleja despidiendo turistas. No hay tarjetas ni compras de artesanías. Mientras camino por escaleras ruinosas, encuentro un relato contado sobre los escombros del Dorado. Era el principio de un siglo atrapado en una fiebre. Era el inicio de una pesadilla fulminante en las madrugadas. La ciudad crecía en el caos de sus casas importadas. Aquí estaba grabada su aura en losas de Portugal y en descripciones que hablaron de monotonías. Alrededor de ti, todo era planicie, sin perspectivas. Iquitos, no pertenecías a la República criolla y colonial. Después del boom y la moda inglesa se incendió tu teatro. Tu teatro Alhambra fue un fugaz escenario, carbonizado y sin actrices. Y el poema 5, que es el último poema de mi libro, Estancias de Emilia Tangoa. Iquitos, te veo en el puerto de siempre, de estos años, de estos días inundados de historias y crecientes antiguas, como una ola desviada para ver más allá del verde. Te veo desde tus riberas exiliadas, isla de iniquidades. Te invento en diarios del Pacífico al Atlántico de viajeros olvidados. Reescribo relatos en apuntes de viajes y botánicas del saqueo. Leo libros de exploración oficial, periódicos del siglo XX que actualizan las olas de sangre en el Putumayo. Escucho tu voz, Emilia Tangoa, desde sogas visionarias. Iquitos, te veo creciendo poco a poco en otras páginas. Tu belle époque se fue, belleza fantasma. En las estancias de paso, soy una versión de ti. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, que la poesía siga su propio camino, que siga navegando y estaremos a la expectativa de las nuevas voces que van a estar leyendo en este fantástico seminario y nuevamente agradecer esta valiosa oportunidad de entrar en contacto con muchas personas y la felicidad de compartir mi voz en un medio tan importante como este. Hasta pronto entonces. Gracias.